Mis amados hermanos, la lectura en el estudio bíblico de esta noche la tomamos del Nuevo Testamento, más particularmente del libro de los Filipenses. Me excusan un segundo. Nuevo Testamento, libro de los Filipenses, y venimos a un viejo y conocido y hermoso y sublime pasaje. Filipenses, capítulo número 4. Dice la bendita palabra del Señor: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si en eso hay virtud o si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, ciertamente este es un pasaje muy conocido para todos y para cada uno de nosotros. Y ciertamente, en momentos como los que vivimos, no haríamos mejor cosa que meditar en un pasaje tan hermoso como este. En un pasaje, hermanos, donde encontraremos grandes verdades con las que nuestras almas se deleitarán. En un pasaje lleno de promesas poderosísimas para todo aquel que cree en Cristo. Hermanos, vivimos en situaciones muy particulares, por no utilizar otro adjetivo. Situaciones muy particulares que demandan que nosotros estemos firmes en el Señor Jesucristo. Pero hermanos, si bien en el transcurso de este mensaje hablaremos de promesas, sí. Hermanos, hoy quiero hablar de una orden. Pero no se equivoque. Las órdenes son, cuando vienen del Señor, para nuestra bendición. Porque bien sabemos, hermanos, el principio en la palabra del Señor. Dios bendice la obediencia, maldice o castiga la desobediencia. Y hoy encontramos una orden, mis hermanos, una orden en la que estoy muy contento y ansioso de meditar con ustedes en esta, porque esta orden es una orden que trae grandes bendiciones para todo nuestro ser, pero es una orden que hemos olvidado. Sí, hermanos, y ese es el título de nuestra sencilla meditación. Una bendita orden, una orden que hemos olvidado. Es así de sencillo. Una bendita orden, una orden que hemos olvidado. Centrémonos entonces en el carácter bendito de esa orden. Y si tú has creído en Cristo, y si tú eres un hijo de Dios, entonces esta orden es para ti y solo puede ser para ti. En pocas palabras, esta orden a continuación es una orden solo para los hijos de Dios. Pastor, ¿cuál es esa orden? Sencilla. Regocijaos. Esa es la orden. Es una orden. Regocijaos. Gozaos. Es una orden relevante para todos y para cada uno de nosotros. Es una orden que está configurada en el presente imperativo. Regocijaos. Es una orden aquí y ahora. Donde quiera que tú estés, es una orden.
Pero yo creo que es menester, en especial nosotros que venimos de esta idiosincrasia de juerga y de desorden, yo creo que es muy conveniente que nosotros digamos o definamos o dejemos en claro qué no es regocijarnos. Regocijarnos, hermanos, es evidente que cuando habla el apóstol de regocijarnos o de que nos regocijemos, es evidente que no está haciendo referencia al regocijo del mundo. Es evidente que no está haciendo, mis queridos amigos y hermanos, en las risotadas y en las carcajadas y en los reíres de este mundo que no conoce a Dios. Es evidente, hermanos, que el apóstol no está haciendo ninguna alusión a la diversión según el mundo la entiende, una diversión caracterizada por el bullicio, el escándalo, la recocha y demás cuestiones muy conocidas por nosotros. De hecho, estimados hermanos, cuando el apóstol o cuando el Espíritu Santo usa al apóstol para darnos esta orden de regocijarnos, de hecho, hermanos, debe quedar en claro que no está haciendo el Espíritu Santo una alusión a una actitud externa. Es decir, el regocijo del que me habla el apóstol, del que te habla el apóstol, no tiene que ver con que tu boca se abra para que te rías, o tampoco tiene que ver con que los músculos de tu cara se muevan para que sonrías. No, hermanos. Ese no es el tipo de regocijo del que nos está hablando el apóstol. La palabra regocijaos indica varias cosas. Y sin entrar en ningún tecnicismo, sencillamente, hermanos, puedo decirles que desde la perspectiva del original en griego, simplemente el regocijaros indica a una persona llena de gozo. Y no podemos entonces evitar el correlacionar que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Por tanto, mi hermano, cuando el apóstol nos dice, cuando el Señor nos dice por medio del apóstol, regocijaos, el Señor nos está diciendo, tenéis que ser llenos de ese fruto del Espíritu Santo. Regocijaos proyecta la imagen de una persona que está bien. No de que todo le sale bien, sino de una persona que está bien, que está en paz. Y hay algo muy diciente en el significado de esta palabra regocijaos. Pues en su original en griego, hermanos, la idea que transmite, que proyecta principalmente es la idea de una persona que es tranquilamente feliz. De una persona que es tranquilamente feliz, de una persona que tiene paz en su interior, de una persona que tiene paz con el Dios Altísimo, de una persona que deriva su gozo, su paz y todas sus bendiciones de esa relación en Cristo por medio de la fe. Dios me y te está llamando a que te regocijes, a que seas lleno de ese gozo que es un fruto del Espíritu o que es un componente del fruto del Espíritu. El llamado del Señor para contigo el día de hoy es a que estés en paz, porque si estás en Cristo, debes estar en paz. El llamado del Señor para contigo en la noche de hoy es a que estés tranquilo o tranquila y reposado, porque en tus manos o en las manos del Dios Altísimo reposa tu vida, tu esperanza. En el Altísimo reposa tu consuelo. Regocíjate en el Señor. Es lo que nos dice el Espíritu Santo en su palabra en la noche de hoy. Hermanos, pero fíjense que cuando el Señor nos dice por medio de su Espíritu, regocijaos, nos está dando una orden, por lo que nosotros somos los que tenemos que regocijarnos. La pregunta es ¿cómo? Bueno, tenemos que entender que la palabra regocijaos demanda de nosotros una actitud voluntaria y consciente. Es decir, nosotros para regocijarnos debemos estar conscientes de quiénes somos en Cristo. No puede haber regocijo para nosotros si no somos conscientes de quiénes somos nosotros en Cristo, de todas las bendiciones que tenemos en Cristo. No puede haber regocijo en nuestra alma.
Hermanos, así que el regocijaos es una actitud voluntaria en la que el creyente se goza, se regocija al ser consciente de todas las bendiciones que tiene en Cristo. Repito, el regocijaos es una actitud voluntaria que yo tengo que ejercer, en la que nosotros como creyentes nos gozamos al ser conscientes de quiénes somos en Cristo, de todo lo que tenemos en Cristo y de todas las bendiciones que en Él o que por Él gozamos. Alguien podría decir, mis hermanos, regocijarnos en el Señor es la respuesta gozosa de nosotros como creyentes cuando comprendemos las promesas de Dios para nosotros y cuando nos aferramos a ellas. Por tanto, hermanos, para cumplir con esa bendita y gloriosa orden de regocijarnos, es necesario que entendamos la magnitud, el calibre y la abundancia de todas las promesas que tenemos en la Escritura en Cristo. Lo que te quiero decir es que no habrá regocijo, no habrá gozo para nuestras almas pensando en cosas materiales, pensando en cosas pasajeras, pensando en cosas terrenales. Tendremos gozo y nos podremos por ende regocijar pensando en Cristo, quiénes somos en Cristo, nuestra seguridad en Cristo y todas las promesas que Dios nos ha dado en Él, hermanos. Por favor, fíjese además que las palabras del apóstol denotan un mandamiento muy por encima de una sugerencia. Así pues, hermanos, si regocijaos es una orden, entonces yo te suplico, yo te ruego a que tú te detengas por un momento, porque mi hermano, tienes el deber de regocijarte. Esto parece extraño. Tenemos siempre la obligación de hacer cosas que a nuestra carne no le gusta. Tenemos siempre el deber de pagar lo que nosotros creemos que es injusto. Pero aquí hablamos del deber, por así decirlo, permítame ponerlo de esta manera, de la obligación que nosotros los creyentes tenemos en regocijarnos. Regocijarnos en Cristo es un derecho inherente a nuestra unión con Cristo. Hermanos, y decir que estamos unidos a Cristo y no regocijarnos en Cristo sería meternos en una camisa de 8 varas de tipo teológico, es decir, meternos en un problema. No podemos justificar el decir que somos cristianos, que estamos en Cristo y que no nos regocijamos en Cristo. Sería imposible, hermanos. La pregunta es, ¿en quién te debes regocijar? Esa es la pregunta. ¿En quién te debes regocijar? Hermanos, y el versículo 4 nos lo deja en claro. No solamente miramos la orden, regocijaos, sino que ahora nos regocijamos, ahora entendemos que el único en el que nos podemos regocijar es en Cristo. Por eso el apóstol dice, regocijaos en el Señor. No nos dice, estimados hermanos, regocíjense en lo que tienen o regocíjense si todo les sale bien. Tampoco nos dice, regocíjense si tienen todo lo que necesitan o si la están pasando bien. No, nos dice, regocijémonos los hijos de Dios en el Señor. Y yo creo que es de mucha utilidad para nuestras almas, mis hermanos, si meditamos un poco más en eso. ¿Qué es regocijarnos en Cristo? Porque debemos entender bien la connotación de la orden. ¿Qué es regocijarnos en Cristo? Hermanos, regocijarnos en Cristo es regocijarnos en su carácter. Nosotros debemos pensar en el carácter de Cristo, porque cuando meditemos en ese carácter santo y bendito, hallaremos gozo para nuestras almas. Debemos regocijarnos en su carácter inmutable. Es decir, tú, mi hermano querido, debes regocijarte en el Señor, porque Él siempre es fiel. Hermanos, cuánta dulzura hay en ese mero pensamiento. Él es
fiel, Él es inmutable, Él no va a quitarte ninguna de las bendiciones que Él te ha dado en Cristo, a pesar de que uno, no las merecemos y dos, nosotros no somos fieles como Él es. Nosotros nos podemos regocijar en Cristo, regocijémonos en su carácter inmutable, porque a pesar de su infidelidad y de la mía, Él permanece amándote con el mismo amor. Él permanece proveyéndote con el mismo cuidado. Él permanece protegiéndote con la misma potencia y fortaleza. Y Él continúa dándote su mismo espíritu. Hermanos, debemos regocijarnos. Cuando nosotros nos regocijamos en algo que compramos, y no es que sea malo dar gracias al Señor o gozarnos por algo que compramos, ese gozo se termina cuando eso ya no está con nosotros. Cuando nosotros nos gozamos con un ser querido, ese gozo se termina cuando ese ser querido no está más con nosotros. Pero nosotros nos estamos gozando en aquel que es eterno, en aquel que es infinito en bondad y en gracia. Nosotros nos estamos regocijando con el Dios inmutable que nos dio todas las bendiciones celestiales en Cristo y que jamás nos las va a quitar. ¿Acaso no hallamos gozo en eso, mis hermanos? Claro que sí. Cuando el apóstol nos dice regocíjense, en el Señor, nosotros pensamos, o una manera para que tú te regocijes es, ok, el apóstol me llama a regocijarme en Cristo. Ahora yo voy a pensar en su amor. Cuando tú piensas en el amor de tu Redentor, te vas a regocijar porque Él te amó antes de la fundación del mundo. Él envió a su Hijo por amor a ti después de la fundación del mundo. Y cuando este mundo caído llegue a su fin, su amor, el amor de Dios, se manifestará en que tú disfrutarás para siempre de su presencia. Mis amados, hay amores de amigos que son fluctuantes como las olas del mar. Incluso los amores de nuestros familiares van y vienen dependiendo de las circunstancias por las que ellos pasen. Ese amor terminará, llegará a su fin cuando ellos partan a ser juzgados. Pero nuestro amor, mis hermanos, nuestro amor que es Cristo, siempre estará allí. Él siempre nos amará a pesar de nosotros. Tenemos que regocijarnos en ese Dios altísimo. Regocijémonos, hermanos, no solamente por mencionar dos aspectos, en su carácter inmutable, en las promesas que Él nos dio y que jamás nos va a quitar. Regocijémonos en el amor, hermanos, aunque padre y madre os abandonaren. ¿Qué dice la palabra? Con todo eso Jehová te recogerá. Hermanos, regocijémonos en ese amor grande e infinito del Dios Altísimo para con nosotros. Hermanos, pero también nos podemos regocijar en el Señor, meditando en su gobierno y en su bendita providencia. Hermanos, debemos derivar gozo de una realidad, de que su gobierno es bueno. ¿Por qué te deberías? Quizás es la pregunta. ¿Por qué te deberías gozar en que su gobierno sea bueno? Bueno, porque todo lo que Él te da, todo lo que Él no te da, todo lo que Él hace por ti y todo lo que Él no hace por ti es bueno. Porque como lo hemos venido diciendo, nada que viene de un Dios bueno y perfecto podrá ser malo o imperfecto. Y nosotros nos debemos gozar, hermanos. Y de nuevo, puede que alguna de sus providencias nos afecte de una manera u otra. Puede que alguna de sus providencias no la sepamos o no la podamos entender en su plenitud. Pero, hermanos, todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. Y si es bueno, nosotros nos debemos regocijar. Cuando medites en la providencia y en el gobierno de Dios, piensa esto. Su gobierno es soberano. Muchas veces, mis hermanos, los gobiernos quieren hacer cosas buenas, pero no pueden. Quieren comprar cosas buenas, pero no tienen el dinero. O simplemente no quieren. Pero, hermanos, no es así el gobierno de nuestro Dios.
porque el gobierno de nuestro Dios no está sujeto a limitaciones económicas, ni de tiempos, ni de ninguna otra índole. Todo lo que Dios quiere, Él lo hace. ¿Acaso eso no es lo que nos dice la palabra? Acordaos, dice Isaías 46:9, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay nadie semejante a mí. Yo, Dios, dice la palabra, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no he. Digo, escuchen, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hermanos, todas nuestras circunstancias particulares están gobernadas, dependen de la providencia del Dios Altísimo. Todo lo que Dios quiere, eso hace. Y como lo decíamos ahora, si Dios es bueno, todo lo que Él hace es bueno. Y nosotros nos deberíamos gozar, regocijar, no solamente en la persona de Cristo, no solamente en las bendiciones que tenemos en Cristo, no solamente en las promesas que Dios nos ha dado en Cristo, sino que nos debemos regocijar en su gobierno, mis hermanos. Sí, hermanos, en medio de estas circunstancias difíciles, hoy dijo alguien, nunca el mundo había pasado por una situación tan difícil después de la Segunda Guerra Mundial. Esto Dios lo ha permitido con un propósito soberano. Y es bueno, hermanos. Bueno. Los impíos nos criticarán y no podrán entender por qué un Dios bueno permita estas cosas malas. No, hermanos, estas no son cosas malas. Estas son cosas buenas. Porque nada de lo que Dios haga o de lo que Dios diga podrá ser malo. Es malo para el que no conoce a Dios. Para él es malo. Para nosotros es bueno. No que sea bueno que las personas estén sufriendo y llorando. Eso no es bueno. Pero su providencia es buena en el sentido de que Él está juzgando la impiedad de las naciones, hermanos. Y también es bueno porque nos está poniendo a prueba. Eso es bueno y nos deberíamos regocijar en ese Dios bueno y en la bondad de sus providencias, hermanos. De nuevo, seamos cuidadosos, porque este regocijarnos no es salir a gritar por las calles con un megáfono, oh, todo lo que está pasando es bueno. No, hermanos, es algo interior, es un gozo que yo siento y que tú deberías sentir en tu corazón al ver cómo todas estas cosas son para la gloria de Dios. Y si para la gloria de Dios, entonces es bueno y nos debemos regocijar, hermanos. Regocíjate, por favor, en la persona y en la obra de Cristo. ¿Cómo no regocijarnos pensando en la persona de Cristo y en todas las bendiciones que gracias a Cristo tenemos? Tú las conoces. Tú las conoces. Éramos unos viles pecadores y en Cristo tenemos perdón de pecados. ¡Qué gran bendición! Éramos enemigos de Dios y en Cristo tenemos reconciliación para con Dios. ¡Qué gran bendición! Éramos injustos, éramos impíos, éramos unos sucios y vulgares pecadores. Y en Cristo Dios nos ve como santos. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos la imputación de los méritos de su vida perfecta, de su santidad, de su obediencia. ¿Cómo no hemos de gozarnos si Dios nos ve como santos, como si nunca hubiésemos pecado, mis hermanos? ¿Cómo no nos hemos de gozar en esto? ¿Cómo no nos hemos de gozar que cuando el telón de nuestra vida llegue hasta abajo, cuando las luces de nuestros ojos se apaguen, cómo no hemos de gozarnos que simplemente eso será una brevísima transición, porque inmediatamente después de que nuestros ojos se cierren, verán el Salvador, tendremos vida eterna, nos gozaremos con Él, no más enfermedades, no más problemas económicos, no más plagas de este mundo, no más persecuciones, veremos a Cristo.
Hermanos, tiene que ser un corazón o tiene que estar un corazón endurecido para no gozarse en todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Regocíjate, entonces, regocíjate en el carácter de Dios, en su carácter inmutable. Regocíjate en la bondad, en la perfección, en la soberanía de su gobierno. En eso también regocíjate. Regocíjate en la obra y en la persona y en la obra de Cristo, perdón. En eso también regocíjate. Regocíjate en sus promesas, como lo decíamos ahora. ¿Cómo no podrás derivar regocijo y gozo grande en sus promesas? Dios te proveerá de alimento y vestido. ¿No es eso causa de regocijo? Dios siempre te guardará en completa paz. ¿No es eso causa para que te regocijes? ¿No es causa para que te regocijes que nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo? ¿No es eso una causa suficiente para que te regocijes? ¿No es causa suficiente para que te goces en Cristo que las aflicciones del tiempo presente que vivimos no son para nada comparables con la gloria venidera? Hermanos, eso debería representar gozo para nuestros corazones. Hermano, ¿qué hay de Dios es tu amparo y fortaleza y tu pronto auxilio en las tribulaciones? ¿No es eso causa para que te regocijes? Claro que sí lo es. Entonces, que no se te olvide la orden, mi hermano. Regocijaos. Que no se te olvide que la pregunta no es ¿en qué me regocijo? No, sino ¿en quién te regocijas? Regocijaos en el Señor. Ahora viene la parte más difícil quizás. Dice el apóstol, regocijaos, la orden nos dice el objeto de nuestro gozo en Cristo, y ahora nos dice el cuándo nos debemos regocijar. Dice la palabra siempre. Siempre debemos tener gozo en nuestros corazones. Siempre nos debemos regocijar. Independiente de la nación en la que vivas, hay personas que creen que viajando a España, que viajando a otro país, ya van a tener gozo. Lo que sucede es que siguen siendo miserables y pasean su carácter miserable de un país al otro, porque no hay gozo verdadero cambiando de nación, cambiando de ciudad, cambiando de trabajo, hermanos. El gozo depende de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones y, por supuesto, en cierta manera, de que nosotros seamos conscientes de quiénes somos en Cristo y de todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Así que siempre somos llamados a regocijarnos. Debemos regocijarnos en un país donde hay muchos hospitales y donde todo es gratis, y debemos regocijarnos en un país donde hay pocos hospitales y donde el sistema de salud es deficiente, por decirlo menos. Debemos regocijarnos. ¿Por qué? Por lo que decíamos ahora. Porque nuestro gozo no depende ni de un hospital, ni de una nación, sino del Dios que la rige, hermanos. Debemos regocijarnos. Independiente de la nación, sí, pero independiente de lo que tengamos en este mundo. ¿Tienes mucho? Gloria al Señor. Regocíjate en lo que tienes. Pero te hablo a ti, que quizás tienes poco. La orden es la misma. Regocíjate en el Señor, porque Él es tu proveedor, tu guardador, tu cuidador, y nada de lo que hay en este mundo podrás llevártelo cuando pases al siguiente, a la eternidad. El llamado es a que siempre te regocijes independiente de lo que tengas. Si tienes mucho, deberías andar con más cuidado, porque Dios no te ha concedido eso para que lo gastes en tus deleites y placeres, sino para que lo honres con todo lo que tienes. Y tienes poco, gózate y regocíjate en el Señor.
con lo poco que tienes, porque también eres responsable de administrar lo poco que tienes. Regocíjate, porque tu gozo no depende ni de la escasez ni de la abundancia, sino depende del Cristo que en su providencia le plació darte o mucho o poco. ¿Y qué? ¿Y qué si nos dio poco, hermanos? ¿Dejará de ser Dios bueno? ¿Dejará de ser Dios misericordioso? No, hermanos queridos. Regocijémonos en cualquier país donde estemos, en cualquier ciudad donde estemos y tengamos lo que tengamos. Ese es el llamado del Espíritu Santo. Así que, hermanos, tenemos una orden. Regocijaos. Tenemos la esperanza de nuestra orden. Regocijaos. Y el objeto, regocijaos en Cristo. Y tenemos el tiempo para regocijarnos. Dice la palabra, siempre regocijaos en Cristo, siempre. Independiente de las dificultades que pasemos, el llamado es a regocijarnos. Ahora tú me podrás decir, y yo te entiendo, pastor, pero es más fácil regocijarse cuando todo sale bien y cuando no tenemos problemas. Y yo te digo, sí, es verdad, es más fácil. Pero aquí estamos frente a un llamado que es independiente de las circunstancias, de las dificultades, de las pruebas, de las tribulaciones y de todo. ¿Y sabes por qué? Porque el regocijarnos en cualquier dificultad es una bendición que solo pertenece a los hijos de Dios, mis hermanos. Es algo inherente a los hijos de Dios. Es una potestad que solo los hijos de Dios tienen. Hermanos, regocijémonos. Pidámosle al Espíritu Santo del Dios vivo que nos recuerde quiénes somos en Cristo, que nos recuerde todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Pidámosle al Espíritu Santo que ese componente del gozo, del fruto de ese Espíritu en nosotros abunde para la gloria del Señor cuando meditemos en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, en el carácter de Dios, en lo perfecto de su gobierno. Hermanos, regocijémonos en el Señor en todo momento, en toda circunstancia. Recordemos que el regocijo no es una algarabía externa, es un sentido interno de plenitud y de paz, sin importar, hermanos, o independiente de la circunstancia por la que atravesemos. Pero ustedes recuerdan el título de este sermón, mis hermanos. Una bendita orden. Ya hemos contemplado todos los aspectos o algunos de los aspectos de esa bendita orden. Pero el título era más largo. El título de este mensaje era, o es, una bendita orden, una orden que hemos violado. O que hemos olvidado, perdón, excúsenme. Una bendita orden, una orden que hemos olvidado. Es una orden que olvidamos a menudo, porque no somos conscientes de nuestra unión a Cristo, porque no somos conscientes de las bendiciones que se derivan de esa unión a Cristo. Nos olvidamos de esa orden. ¿Saben por qué, hermanos? Porque correlacionamos el gozo con nuestras pertenencias. Y eso está mal. ¿Saben por qué también? Porque nos dejamos abrumar por las circunstancias al no hacer un buen uso de los medios de gracia, y eso está mal. Se nos olvida, hermanos. Sabiendo Dios que somos propensos a olvidarnos de que tenemos el derecho y también el deber a regocijarnos, Él nos dice, otra vez digo, regocijaos. Hermanos, Filipenses 2:18, ¿qué nos dice Filipenses 2:18? Vamos allá un segundo. Dice, y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Qué nos dice Filipenses 3:1? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Qué nos dice Filipenses 4:4? Regocijaos en el Señor siempre. Y Filipenses 4:4, segunda parte, vuelve y nos dice, otra vez os digo, regocijaos. Hermanos, he aquí pues palabra del Señor. Regocijémonos en el Señor. Hoy es momento para regocijarnos. Hermanos, ustedes ni siquiera saben la situación por la que yo estoy pasando.
Y aquí, hermanos, le estoy pidiendo al Señor que permita enfocarme en este mensaje y que permita yo mismo ser ejemplo de gozo, aún para ustedes. De la misma manera como el apóstol Pablo tuvo gozo y les llama a los filipenses a tener gozo, ahora yo les llamo, mis hermanos, seamos conscientes de las bendiciones que tenemos, seamos conscientes del carácter bondadoso de la providencia del Señor. Aferrémonos a las promesas, gocémonos en ellas y regocijémonos. No importa dónde estemos, no importa lo que tengamos, no importa por lo que pasemos, porque regocijarnos, hermanos, glorifica al Dios a que amamos. Ustedes recuerdan muy bien las palabras de Nehemías después de haber leído la ley. Nehemías leía la ley, explicaba la ley y el pueblo lloraba. Y Nehemías les dice, no lloren. Nehemías les dice, no os entristezcáis. Porque, hermanos, escuchen, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Hermanos, necesitamos estar firmes en Cristo en momentos donde las naciones tiemblan de miedo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Regocijémonos en el Señor, porque Él es nuestra fortaleza, porque Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Regocijémonos en el Señor. Como dice el salmista, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. ¿Por qué? Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico alabaré. Regocijémonos en el Señor, hermanos. Regocijémonos en Él. Demos gracias al Señor por todas sus bendiciones, por la persona de Cristo, por su amor, por sus promesas, por sus bondades, por su provisión, por todo. Aún, hermano, por las circunstancias difíciles por las que pasamos, como nación, como ciudad, como sociedad, como iglesia, como individuos, como familia. Demos gracias al Señor y pidámosle al Señor que en medio de estas vicisitudes, en medio de estas cuestiones, nosotros podamos honrar su nombre, regocijándonos ¿en quién? En Cristo, porque Él es nuestra fortaleza.